Lo echó de casa sin un centavo. 5 años después se arrepintió el día que lo perdió todo. Hay momentos en la vida en los que una sola decisión puede cambiarlo absolutamente todo. Para Daniel. Ese momento llegó un frío lunes por la tarde. Después de trabajar durante 12 horas seguidas como conductor de reparto, regresó a casa con las manos cansadas, la camisa empapada de sudor y una pequeña bolsa de papel entre las manos. Dentro había un pastel. Era sencillo. Nada lujoso. Pero lo había comprado con el poco dinero que le quedaba. Ese día era el cumpleaños de su esposa. Sonrió mientras subía lentamente las escaleras del edificio. Durante todo el camino imaginó la expresión de Sofía cuando viera la sorpresa. Quizá olvidarían las discusiones de los últimos meses. Quizá podrían empezar de nuevo. Quizá. Todavía quedaba esperanza. Pero al abrir la puerta, sintió un silencio que nunca antes había escuchado. La sala estaba casi vacía. El sofá ya no estaba. Las fotografías habían desaparecido. Las cortinas estaban abiertas. ¿Y en el centro de la habitación? Había 2 hombres metiendo los últimos muebles en un camión. Daniel dejó caer lentamente la bolsa con el pastel. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con la voz temblando. Ninguno respondió. Entonces escuchó unos pasos. Sofía apareció desde el pasillo. Vestía un elegante vestido negro. Llevaba joyas que Daniel nunca le había visto. Y detrás de ella caminaba un hombre de traje. Alto. Seguro de sí mismo. Con las llaves de un automóvil deportivo girando entre sus dedos. Daniel sintió un nudo en la garganta. ¿Quién es él? Sofía respiró profundamente. Durante unos segundos lo miró como si fuera un completo desconocido. Después dijo unas palabras que destruyeron 10 años de matrimonio. Se llama Ricardo. Y, desde hoy, él es el hombre con el que quiero vivir. El corazón de Daniel dejó de latir por un instante. Pensó que era una broma. Esperó que ella sonriera y dijera que todo era un malentendido. Pero nunca ocurrió. Ricardo dio un paso al frente. Sonrió con arrogancia. Y abrazó a Sofía delante de él. Como si Daniel ya no existiera. Escúchame bien, continuó Sofía con una frialdad que jamás había mostrado. Estoy cansada de vivir contando monedas. Estoy cansada de las deudas. Estoy cansada de esperar un futuro que nunca llega. Ricardo puede darme la vida que siempre soñé. Tú. Nunca pudiste. Daniel sintió que el mundo se derrumbaba. Durante 10 años había trabajado sin descanso. Había renunciado a vacaciones. A ropa nueva. A sus propios sueños. Todo para darle un hogar. Todo para verla sonreír. ¿Y ahora? Ella lo estaba cambiando por dinero. Daniel respiró profundamente. Con lágrimas en los ojos preguntó una sola cosa. ¿Nunca me amaste? Sofía bajó la mirada durante un instante. Pero enseguida volvió a levantar la cabeza. Quizá al principio sí. Pero el amor no paga las cuentas. Esas palabras atravesaron el corazón de Daniel como un cuchillo. Entonces Ricardo sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Lo dejó sobre la mesa. Aquí están los papeles del divorcio. Y también la orden para que abandones esta casa hoy mismo. Daniel abrió el sobre con las manos temblando. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿La casa? Ya no era suya. Meses antes, Sofía lo había convencido de firmar varios documentos diciendo que eran trámites bancarios. Él jamás imaginó que en realidad estaba firmando la venta de la vivienda. Había perdido su hogar. Sin siquiera saberlo. Tienes 1 hora para irte, dijo Ricardo mientras miraba su reloj. Los nuevos propietarios llegarán esta noche. Daniel levantó lentamente la vista. Miró por última vez aquellas paredes donde había construido todos sus recuerdos. La primera Navidad. Las risas. Los abrazos. Las promesas. Todo desaparecía frente a sus ojos. Subió al dormitorio. Metió unas pocas prendas de ropa en una vieja mochila.
Tomó una fotografía de su boda. La observó durante varios segundos. Después la guardó cuidadosamente. Porque, aunque su matrimonio había muerto, los recuerdos seguían vivos. Cuando bajó las escaleras, Sofía ya no estaba. Había salido tomada de la mano de Ricardo. Sin mirar atrás. Daniel salió del edificio con una mochila al hombro. Y apenas $30 en el bolsillo. No tenía casa. No tenía familia. No tenía a nadie. Mientras caminaba bajo la lluvia, una sola pregunta daba vueltas en su cabeza. ¿Cómo podía una persona olvidar 10 años de amor, por el brillo del dinero? Lo que Daniel aún no sabía era que aquella noche no marcaba el final de su historia. Era apenas el comienzo. Porque el destino estaba preparando una lección que Sofía jamás olvidaría. Y cuando el karma decidiera actuar, nadie podría detenerlo. La lluvia no dejaba de caer. Daniel caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Su ropa estaba completamente mojada. Pero el frío de aquella noche no podía compararse con el dolor que sentía en el corazón. Por primera vez en 10 años. No tenía un lugar al que llamar hogar. Se sentó en una vieja banca de un parque. Sacó la fotografía de su boda. En ella aparecía Sofía sonriendo mientras le prometía amor eterno. Daniel pasó lentamente la mano sobre la imagen. Una lágrima cayó sobre el papel. ¿En qué momento dejamos de ser felices?, susurró. Recordó el día en que la conoció. Sofía trabajaba como camarera en un pequeño café. Siempre decía que soñaba con formar una familia sencilla. No le importaban los lujos. Solo quería un hombre que la amara de verdad. Y Daniel creyó cada una de esas palabras. Durante años trabajó sin descanso. Aceptó turnos dobles. Fines de semana. Días festivos. Todo para construir un futuro junto a ella. Mientras él luchaba por cumplir sus sueños, Sofía empezó a cambiar. Primero llegaron las quejas. Después las comparaciones. Mira a la esposa de mi amiga. Viajan cada mes. Tienen una casa enorme. ¿Por qué nosotros no podemos vivir así? Daniel siempre respondía con una sonrisa. Dame un poco más de tiempo. Lo lograremos juntos. Pero ese juntos ya no significaba nada para Sofía. Ella ya había comenzado a mirar hacia otro lado. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, Sofía brindaba con Ricardo en el balcón de una enorme mansión. Una copa de vino en la mano. Música elegante. Luces de la ciudad iluminando el paisaje. Te dije que merecías una vida mejor, dijo Ricardo sonriendo. Sofía observó la piscina, los jardines y los autos deportivos estacionados frente a la casa. Por un instante creyó que había tomado la decisión correcta. Creyó que, por fin, era feliz. Pero muy dentro de ella había una extraña sensación que no lograba desaparecer. La imagen de Daniel abandonando la casa bajo la lluvia volvía una y otra vez a su mente. Intentó ignorarla. Se dijo a sí misma que era culpa. Y que desaparecería con el tiempo. Sin embargo, esa misma noche ocurrió algo inesperado. Ricardo recibió una llamada. Su rostro cambió por completo. Se alejó para contestar. Pensó que Sofía no podía escucharlo. Pero ella alcanzó a oír algunas palabras. No. Nadie puede enterarse. Los documentos deben desaparecer antes del viernes. Si la policía los encuentra, estamos acabados. Sofía sintió un escalofrío. Cuando Ricardo regresó, volvió a sonreír como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien?, preguntó ella. Solo problemas de negocios. Nada importante. Pero había algo en sus ojos. Algo que por primera vez le dio miedo. Mientras tanto, Daniel seguía caminando por la ciudad. Ya era casi medianoche. Estaba agotado. Con hambre. Y completamente solo. Entonces un anciano se acercó lentamente.
Llevaba un pequeño carrito de café. Lo observó durante unos segundos. Después le ofreció una taza caliente. No tienes que pagar. Daniel intentó rechazarla. Pero el hombre insistió. A veces. La vida primero nos rompe. Porque está preparando algo mucho más grande. Daniel levantó la mirada. Aquellas palabras parecían simples. Pero, sin saber por qué, le devolvieron un poco de esperanza. Esa noche durmió sentado en una banca, abrazando su mochila, sin imaginar que aquel sería el último día de su antigua vida. Porque a la mañana siguiente, una oportunidad inesperada cambiaría su destino para siempre. Y mientras Daniel comenzaba a levantarse, la mentira de Sofía estaba a punto de comenzar a derrumbarse. El amanecer llegó acompañado por un viento helado. Daniel abrió los ojos lentamente. Su espalda le dolía por haber pasado toda la noche en aquella banca del parque. Miró a su alrededor. La ciudad seguía su rutina. Personas caminando con prisa. Autos pasando a toda velocidad. Nadie imaginaba que aquel hombre, sentado con una vieja mochila entre los brazos, había perdido toda su vida en un solo día. Respiró profundamente. Solo le quedaban $30. Tenía dos opciones. Seguir lamentándose. O levantarse. Y decidió levantarse. Después de caminar durante casi una hora, encontró un pequeño taller de restauración de automóviles clásicos. Un viejo cartel decía, «Se necesita ayudante». Preguntar por don Ernesto. Daniel dudó unos segundos. Su ropa seguía húmeda. Su aspecto era el de alguien que llevaba días sin descansar. Pensó que jamás lo contratarían. Pero aún así. Entró. El sonido de las herramientas llenaba el lugar. Un hombre de cabello blanco trabajaba cuidadosamente sobre un antiguo automóvil rojo. Sin levantar la vista preguntó, ¿qué necesitas? Busco trabajo. Don Ernesto levantó lentamente la cabeza. Observó a Daniel durante varios segundos. No vio un traje elegante. No vio dinero. Solo vio unos ojos llenos de tristeza. ¿Tienes experiencia? Fui mecánico durante varios años antes de trabajar como conductor. Sé reparar motores, transmisiones y restaurar piezas antiguas. El anciano permaneció en silencio. Después señaló un viejo automóvil cubierto de polvo. Ese motor lleva meses sin funcionar. Si logras encenderlo, el trabajo es tuyo. Daniel se quitó lentamente la chaqueta. Tomó las herramientas. Y comenzó a trabajar. Pasó una hora. Después otra. Sus manos estaban llenas de grasa. Pero nunca se rindió. Finalmente, giró la llave. El motor rugió con fuerza. Todo el taller quedó en silencio. Don Ernesto sonrió por primera vez. Hace 6 meses que nadie lograba hacerlo. Daniel respiró aliviado. El anciano se acercó lentamente. Le extendió la mano. Bienvenido. Empiezas hoy mismo. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. No por el trabajo, sino porque alguien había vuelto a confiar en él. Aquella misma tarde recibió su primer adelanto de salario. No era mucho dinero, pero era suficiente para alquilar una pequeña habitación en una vieja pensión. Esa noche, mientras cenaba un plato de sopa caliente, sintió algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Mientras tanto, en la enorme mansión, la vida de Sofía parecía perfecta. Vestidos nuevos. Joyas. Restaurantes de lujo. Fotografías en redes sociales. Miles de personas comentaban, «Qué pareja tan hermosa. Viven un sueño». Pero detrás de cada fotografía, la realidad era muy distinta. Ricardo ya no era el hombre atento que había conocido. Ahora controlaba cada uno de sus movimientos. ¿Con quién hablabas? ¿Por qué tardaste tanto? No vuelvas a salir sin avisarme. Sus palabras eran cada vez más frías. Cada discusión terminaba igual. Con silencio.
Y miedo. Una noche, Sofía escuchó nuevamente a Ricardo hablando por teléfono. Esta vez pudo oír claramente. Necesitamos mover el dinero antes de que empiece la auditoría. Si descubren las cuentas, todo habrá terminado. Sofía sintió un escalofrío. Por primera vez comprendió que el hombre por el que había destruido su matrimonio ocultaba algo muy peligroso. Intentó convencerse de que no era asunto suyo. Pero el miedo no desaparecía. Mientras tanto, los meses comenzaron a pasar. Daniel trabajaba desde el amanecer hasta la noche. Nunca llegaba tarde. Nunca se quejaba. Don Ernesto observaba su esfuerzo en silencio. Un día lo llamó a su oficina. Sacó una vieja carpeta y la colocó sobre la mesa. Daniel, he dirigido este taller durante 40 años. He conocido a cientos de trabajadores. Pero muy pocos tienen tu honestidad. Quiero proponerte algo. Daniel lo miró sorprendido. Quiero enseñarte todo lo que sé. Porque algún día, este taller será tuyo. Daniel quedó completamente inmóvil. Jamás imaginó escuchar esas palabras. La vida empezaba a devolverle lo que un día le habían arrebatado. Pero muy lejos de allí. La mentira de Sofía estaba a punto de explotar. Porque aquella misma noche, varias patrullas se detuvieron frente a la mansión de Ricardo. Y alguien golpeó la puerta con tanta fuerza que hizo temblar toda la casa. Los golpes en la puerta se hicieron cada vez más fuertes. Van. 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 Ricardo se quedó inmóvil. Por primera vez desde que Sofía lo conocía. Su rostro perdió el color. No abras la puerta, dijo con voz temblorosa. Pero ya era demasiado tarde. Policía. Abra inmediatamente. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Miró a Ricardo esperando una explicación. Él caminaba de un lado a otro como un hombre desesperado. Abrió una caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Sacó varios paquetes de documentos. Después tomó una memoria USB. Tenemos que salir por la puerta trasera. Ahora. Sofía dio un paso hacia atrás. ¿Qué está pasando, Ricardo? Él la tomó del brazo con fuerza. No hagas preguntas. Pero antes de que pudieran escapar, la puerta principal cayó al suelo. Varios agentes entraron rápidamente. Policía financiera. Nadie se mueva. Ricardo levantó lentamente las manos. Por primera vez, el hombre que siempre parecía invencible estaba completamente derrotado. Mientras los agentes registraban la mansión, uno de ellos encontró varias cajas llenas de documentos falsificados. Otro descubrió cuentas bancarias ocultas. Y un tercero encontró millones de dólares transferidos ilegalmente. Todo estaba terminando. Las cámaras de televisión llegaron pocos minutos después. Los reporteros transmitían en vivo. Última hora. El reconocido empresario Ricardo Salazar ha sido detenido por presuntos delitos de fraude, lavado de dinero y evasión fiscal. La noticia apareció en todos los canales. En cuestión de horas, su imagen pasó de empresario exitoso a criminal. Sofía observaba la escena completamente paralizada. No podía creer lo que estaba viendo. Todo aquello que había elegido se estaba derrumbando delante de sus ojos. Cuando los agentes esposaron a Ricardo, él giró la cabeza. La miró con desprecio. Todo esto también es culpa tuya. Sofía sintió un vacío en el pecho. ¿Mía? Sí. Si no hubieras insistido tanto en aparecer en redes sociales, jamás habrían empezado a investigarme. Aquellas palabras fueron como otro golpe. Durante meses creyó que Ricardo la amaba. Pero en el momento más difícil, solo buscó a alguien a quien culpar. Los periodistas rodearon la mansión. Las fotografías comenzaron a circular por internet. Miles de comentarios aparecieron en pocas horas. Ella dejó a su esposo por ese hombre. El dinero no compra la felicidad.
El karma existe. Sofía dejó de mirar el teléfono. No soportaba leer una palabra más. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Daniel terminaba otra jornada en el taller. Estaba limpiando sus herramientas cuando don Ernesto encendió el televisor. Daniel. Creo que deberías ver esto. En la pantalla apareció la imagen de Ricardo siendo escoltado por la policía. Daniel reconoció inmediatamente el rostro. Después vio a Sofía llorando frente a las cámaras. Todo el taller quedó en silencio. Uno de los trabajadores dijo, ¿no era ella tu esposa? Daniel permaneció inmóvil. Miró la televisión durante unos segundos. Después tomó el control remoto. Y la apagó. Don Ernesto lo observó sorprendido. ¿No quieres saber qué pasó? Daniel sonrió con tranquilidad. Una sonrisa diferente. Una sonrisa que no nacía de la venganza, sino de la paz. No, don Ernesto. Ya no forma parte de mi vida. El anciano lo miró con orgullo. Comprendió que Daniel había cambiado. Meses atrás, aquel hombre solo pensaba en el dolor. Ahora, pensaba en su futuro. Esa misma noche, don Ernesto tomó una decisión importante. Llamó a Daniel a su oficina. Sacó una carpeta. Y colocó sobre la mesa varios documentos. He hablado con mi abogado. Quiero que seas mi socio. A partir de mañana. Este negocio también será tuyo. Daniel quedó completamente sin palabras. Jamás imaginó que la vida le ofrecería una oportunidad tan grande. Pero mientras él comenzaba a construir un nuevo futuro, Sofía acababa de perder absolutamente todo. ¿Y lo peor? Aún no había sucedido. Porque semanas después, sin dinero, sin casa, y completamente sola, tomaría una decisión desesperada. Una decisión que la llevaría nuevamente frente al hombre al que un día destruyó. 3 meses después, el invierno había llegado. Daniel caminaba por el taller revisando varios vehículos junto a sus empleados. Su vida era completamente diferente. Ya no dormía preocupado por las deudas. Ya no miraba el teléfono esperando un mensaje que nunca llegaría. Había aprendido a vivir en paz. Y esa paz valía más que cualquier fortuna. Don Ernesto se acercó sonriendo. Nunca imaginé que este taller volvería a tener tanta vida. Todo gracias a ti. Daniel sonrió con humildad. Solo hice mi trabajo. Pero el anciano negó con la cabeza. No. Hiciste mucho más. Nos devolviste la esperanza. En ese mismo instante, la puerta del taller se abrió lentamente. Todos levantaron la mirada. Una mujer entró caminando con pasos inseguros. Llevaba un abrigo viejo. Su cabello estaba desordenado. Su rostro mostraba un cansancio imposible de ocultar. Nadie la habría reconocido. Pero Daniel sí. Era Sofía. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ella bajó la mirada. No tuvo el valor de acercarse. Daniel respiró profundamente. Se quitó los guantes de trabajo. Y caminó lentamente hacia ella. Hola, Sofía. Ella apenas pudo responder. Hola. Daniel. Su voz estaba completamente rota. Los empleados comprendieron que aquel era un momento personal. Se alejaron en silencio. Daniel señaló una pequeña oficina. Hablemos allí. Sofía entró lentamente. Observó el lugar. Era sencillo. Pero transmitía tranquilidad. Sobre una pared había una fotografía de todo el equipo del taller sonriendo. Aquello le recordó algo. Hace años, Daniel siempre soñó con tener un negocio propio. Ella fue quien se rió de ese sueño. Ahora, ese sueño era una realidad. Mientras ella no tenía absolutamente nada. Daniel le ofreció un vaso de agua. Sofía lo sostuvo con las manos temblando. Pasaron varios segundos en completo silencio.
Hasta que finalmente habló. Perdí la casa. Perdí todo el dinero. Los bancos congelaron todas las cuentas. Ricardo me culpó de todo. Después desapareció. Sus abogados nunca volvieron a llamarme. Mis supuestos amigos también desaparecieron. Nadie respondió mis mensajes. Nadie quiso ayudarme. Daniel permanecía en silencio. No por indiferencia, sino porque ya conocía esa sensación. Él también había estado completamente solo. Sofía comenzó a llorar. Pero esta vez no intentó ocultarlo. Ahora entiendo lo que sentiste aquel día, cuando te eché de nuestra casa. Daniel bajó lentamente la mirada. Ella continuó. Durante meses pensé que el dinero era la respuesta para todo. Creía que una casa enorme, un automóvil de lujo y los viajes podían reemplazar el amor. Qué equivocada estaba. Respiró profundamente. Y dijo las palabras que llevaba meses guardando. Perdóname, Daniel. Por favor. Perdóname. Nunca debí cambiarte por dinero. Nunca debí humillarte. Nunca debí romper nuestro matrimonio. Las lágrimas caían una tras otra. Daniel la observaba con calma. Sin enojo. Sin deseo de venganza. Porque el tiempo había hecho algo que el odio jamás habría logrado. Había sanado su corazón. Sofía levantó lentamente la cabeza. Había una pequeña esperanza en sus ojos. No te pido que volvamos. Solo quería que supieras que todos los días me arrepiento de lo que hice. Si pudiera volver atrás, elegiría una vida sencilla contigo, antes que todo el lujo que perdí. Daniel permaneció varios segundos en silencio. Después se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana. Miró el taller. Vio a sus empleados trabajando. Vio el negocio que había construido con esfuerzo. Y comprendió cuánto había cambiado su vida. Entonces giró lentamente. Miró a Sofía por última vez. Y abrió la boca para responder. Pero las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían el destino de ambos para siempre. Daniel permaneció en silencio. Durante varios segundos. Solo se escuchaba el suave sonido de la lluvia golpeando las ventanas del taller. Sofía esperaba una respuesta. Su corazón latía con fuerza. Sabía que no tenía derecho a pedir una segunda oportunidad. Pero, en el fondo, aún conservaba una pequeña esperanza. Daniel respiró profundamente. Después habló con una calma que sorprendió a Sofía. ¿Sabes qué fue lo más difícil para mí? Ella negó lentamente con la cabeza. No fue perder la casa. No fue quedarme sin dinero. Ni siquiera fue dormir en un parque aquella primera noche. Lo más difícil fue pensar que el amor de 10 años podía desaparecer por alguien con más dinero. Sofía rompió a llorar. No encontraba palabras. Daniel continuó. Durante meses me pregunté qué había hecho mal. Creía que yo era el problema. Que no había sido suficiente para ti. Pero con el tiempo entendí algo muy importante. Nunca fui yo. Eras tú. Buscando la felicidad en el lugar equivocado. Sofía bajó la cabeza. Sentía que cada palabra atravesaba su corazón. Tienes razón. Fui egoísta. Pensé solo en mí. Destruí al hombre que más me amaba. Y cuando entendí mi error, ya era demasiado tarde. Daniel caminó lentamente hasta un viejo estante. Abrió un pequeño cajón. Sacó una fotografía. Era la misma fotografía de su boda. La que había guardado durante todos aquellos meses. La colocó sobre la mesa. Los dos la observaron en silencio. Dos personas sonriendo. Llenas de sueños. Llenas de promesas. Daniel sonrió con tristeza. Durante mucho tiempo pensé que algún día volveríamos a mirar esta foto juntos. Pero hoy, ya no siento lo mismo. Sofía cerró los ojos.
Las lágrimas no dejaban de caer. Lo entiendo. Daniel tomó la fotografía entre sus manos. La miró por última vez. Después, la guardó nuevamente en el cajón. No la rompió. No la quemó. Porque no odiaba su pasado. Simplemente había aprendido a vivir sin él. Se acercó a Sofía. La miró directamente a los ojos. Y dijo las palabras que ella jamás olvidaría. Te perdono. Sofía comenzó a llorar aún más. ¿De verdad? Daniel asintió. Sí. Porque vivir con rencor solo habría destruido mi futuro. Pero perdonarte no significa volver contigo. ¿Eso? Nunca volverá a pasar. Sofía sintió que el mundo se detenía. Aquellas palabras dolían. Pero sabía que eran justas. Daniel continuó. Hoy soy feliz. No porque tenga más dinero. No porque tenga este negocio. Soy feliz porque recuperé mi paz. Y esa paz me costó demasiado como para perderla otra vez. Sofía permaneció completamente en silencio. Comprendió que había perdido al único hombre que la había amado de verdad. No por culpa del destino, sino por sus propias decisiones. Se levantó lentamente. Tomó su bolso. Antes de salir, se volvió por última vez. Gracias por perdonarme. No lo merecía. Daniel respondió con una pequeña sonrisa. Todos merecemos una segunda oportunidad. Pero no siempre con la misma persona. Sofía asintió. Y salió del taller. Aquella fue la última vez que Daniel la vio. Meses después, el taller se convirtió en uno de los más reconocidos de la ciudad. Los clientes llegaban desde diferentes estados. Las redes sociales comenzaron a hablar del increíble trabajo de Daniel y su equipo. Don Ernesto, orgulloso, decidió retirarse definitivamente. Antes de hacerlo, le entregó oficialmente las llaves del negocio. Ahora este lugar es completamente tuyo. Daniel abrazó al anciano con emoción. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Don Ernesto sonrió. Yo solo vi lo que tú todavía no podías ver. Un hombre bueno siempre termina encontrando su camino. Mientras tanto, Ricardo fue condenado a 12 años de prisión por fraude, lavado de dinero y estafa. Todas sus propiedades fueron confiscadas. Sus empresas desaparecieron. Y las personas que antes lo admiraban ni siquiera pronunciaban su nombre. Sofía consiguió un trabajo sencillo en una pequeña librería. Vivía en un modesto apartamento. Cada mañana pasaba frente a parejas que caminaban tomadas de la mano. Y cada vez recordaba a Daniel. No recordaba la mansión. Ni los autos. Ni las joyas. Recordaba al hombre que llegaba cansado del trabajo. Pero siempre llevaba una sonrisa para ella. Y comprendía, una vez más, que había cambiado el amor verdadero por una ilusión. Una tarde, mientras cerraba la librería, vio un automóvil detenerse frente al semáforo. Era Daniel. Conducía tranquilamente. Sonreía mientras hablaba con una mujer que iba a su lado. Una mujer que también sonreía. No parecía haber lujo. No parecía haber ostentación. Solo paz. Solo felicidad. Daniel nunca miró hacia la acera. El semáforo cambió a verde. Y el automóvil siguió su camino. Sofía observó cómo desaparecía en la distancia. Una lágrima recorrió su rostro. No porque quisiera recuperarlo, sino porque finalmente entendió una verdad que llegó demasiado tarde. El verdadero tesoro nunca fue el dinero. Fue el hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por ella, y que ella perdió por ambición. Porque el karma no siempre llega con gritos. A veces, llega en silencio. Te obliga a vivir con el recuerdo de la persona que jamás debiste perder. Y ese es el castigo más difícil de soportar. Fin. Si esta historia te conmovió, recuerda una lección que nunca falla: el dinero puede comprar lujos,
Pero jamás podrá comprar el amor, la lealtad ni la paz. Quien traiciona un corazón sincero por ambición, tarde o temprano descubre que el karma siempre encuentra el camino.